Pues nada, mis hermanos, hoy concluimos con la serie La obediencia a Dios. El comienzo de este año nuevo hemos decidido obedecer a Dios. Nos hemos dado cuenta que la desobediencia nos ha robado la autoridad y el poder que Jesucristo dio a sus discípulos, a todos sus hijos e hijas, a su pueblo, la iglesia. El primer domingo del año nuevo, nosotros como iglesia hicimos una resolución de año nuevo: obedecer, creer a la palabra de Dios. Abraham es nuestro ejemplo en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es tiempo de recobrar la autoridad y poder perdidos. La clave es obedecer. El segundo domingo meditamos que la obediencia a Dios es desafiada, retada por nuestros enemigos. El ejemplo bíblico fue el faraón de Egipto. Él retó la obediencia que tuvo Moisés y Aarón en ir y decirle al faraón lo que Dios pedía: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Cuando priorizamos a Dios en nuestras decisiones y confiamos en su plan, vivimos en obediencia y le agradamos a Dios con una vida de fe y compromiso. Hace 8 días nuestro hermano, el pastor Jesús, predicó acerca de los beneficios que trae la obediencia. El capítulo 28 del Deuteronomio es por excelencia la mejor descripción que Dios dio al pueblo de Israel a elegir la bendición o la maldición. Hoy nuestro Dios nos sigue advirtiendo acerca de los beneficios que trae la obediencia a su palabra, a sus leyes y a sus mandamientos. Pero también nos advierte de las consecuencias que trae la desobediencia. Y quiero concluir esta serie con un beneficio mayor, y es libertad por medio de la obediencia. Mis hermanos y mis hermanas, Dios nos ha dado la libertad de escoger el bien o el mal, y nos hará responsables por la manera en que utilicemos la inteligencia y las oportunidades que Él nos ha brindado. Yo estoy de acuerdo con muchos escritores y predicadores que enseñan que la obediencia a las leyes de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es la única manera de alcanzar la libertad que Jesucristo prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. La verdad os hace libres. El concepto bíblico de libertad tiene 2 aspectos: uno positivo y uno negativo. Por un lado, significa la liberación de algo que esclaviza e impide que el ser humano goce plenamente de su Creador. Por ejemplo, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuánta gente en este momento está esclavizada de vicios? ¿Cuánta gente está esclavizada de la cultura? Está esclavizada del dinero, esclavizada del trabajo, esclavizada de las posesiones materiales. O sea, empezamos a ver que hay gente que es esclava de las cosas y objetos materiales, de la religión, de conceptos doctrinales, y se esclavizan en eso y viven para eso y hacen todo, pero viven esclavos. Pero ellos creen que son libres y no están libres, mi hermano y mi hermana. Están esclavos en sus debilidades, esclavos en sus adicciones, esclavos en las maldiciones generacionales, maldiciones que son autoimpuestas por otra persona, o las maldiciones autoimpuestas por nosotros mismos cuando decimos algo malo. La generación está esclavizada completamente
en todos los sentidos. El aspecto positivo puntualiza la capacidad del ser humano libre para encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios y recibir las bendiciones divinas. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos un Génesis. ¿Qué quiere decir Génesis? Comienzo. Todos tenemos un principio. Nuestra vida está regida por comienzo o por principio. Y tenemos que ir de nuevo al Génesis, al libro de Génesis, para entender cuál era la condición inicial del ser humano. Y el ser humano, hombre y mujer, fueron creados como seres que libres. Eran personas libres. Tenían comunión con Dios como la tenemos usted y yo. Hablaban con Dios, caminaban con Dios, hacían todo en una libertad. No había enfermedad, no había pecado, no había nada de lo que usted y yo vivimos hoy. Eran seres libres, como Jesucristo lo declara precisamente en Juan 8:32. La verdad los hace a ustedes libres. Y es el deseo de Dios, mi hermano y mi hermana, que a través de la obediencia usted y yo volvamos también a recobrar ¿qué? Nuestra libertad. Génesis 2, capítulo 2, versículo 15-17, es la prueba de esto. Es el mandamiento u orden que Dios les dio a Adán y a su generación. Génesis 2, versos 15 al 17. ¿Qué dice Génesis 2, 15 al 17? Dios le da una orden a Adán y a su generación. Mire, ustedes tienen todo este Edén, un huerto maravilloso para que ustedes trabajen en él, para que lo administren, para que ustedes hagan todo lo correcto delante de él. Solo que hay una sola prohibición, una orden: no toquen de ese árbol que está en el centro, ni coman del fruto de él. Mi hermano y mi hermana, ustedes se ponen a pensar como yo, que era una sola orden de no tocar ni comer del fruto de ese árbol, cuando habían cientos de miles y miles y miles de árboles de frutas y de flores y de otros elementos que podían disfrutar. Pero era una condición que Dios puso para mirar la obediencia del hombre, para medir la obediencia de esa generación. Pero el hombre tenía con Dios al principio, obedeciendo a Dios, disfrutó de la libertad completa, de la bendición completa y la comunión completa. Ojo que estoy usando el término completo. Tenían la libertad completa, tenían la bendición completa y tenían la comunión con Dios completa. Pero el hombre, al desobedecer el mandamiento de Dios, fue expulsado del huerto del Edén, según Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Qué pena, ustedes han desobedecido, pero ustedes salen de este lugar donde lo tenían todo y salen a una tierra donde tienen que labrar, tienen que hacer el trabajo, tienen que limpiar, tienen que hacer todo lo que no hacían acá adentro. Y perdieron el privilegio de la bendición, perdieron el privilegio de la libertad. Pero lo más importante, mi hermano, perdieron el privilegio de la comunión con Dios. Porque de ahí en adelante Dios no volvió a hablar con la generación de Adán y Eva como lo hacía antes de la desobediencia. Ya ustedes van a ver que a partir
del libro de Génesis, la segunda parte, empieza Dios a tener contacto con una sola persona y a través de esa persona se dirige al resto de la gente. Porque ya no había una comunión total, sino parcial. No había una bendición completa, sino incompleta. No había una libertad completa, sino condicionada. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, se perdió entonces por la desobediencia la libertad, la bendición y la comunión con Dios. Pero nuestro Dios, que es todo bondad y misericordia, tenía en mente la solución de la desobediencia del hombre Adán en su Hijo Jesucristo. Y por eso ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, nuestro Dios, en medio de las maldiciones que hace a la serpiente, al hombre, a la mujer y a la tierra, Él también da una esperanza a la sociedad y al mundo humano para recobrar lo que se había perdido en el Edén. Y en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, nuestro Dios le está diciendo a la serpiente, que es la encarnación de Satanás, que Él pondría enemistad entre su simiente y la de él, y que aunque la simiente del maligno podría hacerle daño a sus calcañares, es decir, la parte más baja de nosotros los seres humanos, no podía tocar con su alma ni con todo su ser, pero Jesús lo condenaría. De ahí, mi hermano y mi hermana, es que nace la libertad que Cristo nos ofrece a través de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos ofrece una libertad por la obediencia. La obediencia mantiene abierta y libre nuestra relación con Dios. Adán y Eva consiguieron lo que querían, un conocimiento tanto del bien como del mal, y los resultados fueron desastrosos. Mire, mi hermano y mi hermana, a veces tenemos la ilusión que la libertad consiste en hacer todo lo que yo quiera. ¿Es cierto eso? Negativo. La libertad está condicionada al otro. Yo no puedo desnudarme delante de ustedes aquí en esta hora, porque ¿a quién me van a llamar? A la policía y me van a llevar detenidos por violar una ley, por causar un problema público. La realidad, mi hermano y mi hermana, que usted tampoco, o el esposo viene y le pega una bofetada a la esposa porque no me gusta cómo me trató, cómo hizo la comida, tampoco esa no es la libertad. Tampoco puedo ir y pegarle al hijo del vecino porque esa no es lo que yo tengo que hacer. Todo tiene una condición de libertad. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la ilusión de aquellos hombres de decir, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana, ojo, está condicionada. Y aquellos que creen que pueden hacer lo que quieran, tienen consecuencias. Porque la libertad, mi hermano y mi hermana, está condicionada, y ahorita lo vamos a ver en la segunda parte de este sermón con Romanos capítulo 6. Miren, mis hermanos, obedecer a Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los llevo a que leamos un texto en el capítulo 30 del Deuteronomio, entre los versículos 10 al 20. En esa palabra preciosa de Dios, varias veces Dios, hablando con el pueblo de Israel a través de Moisés, le está diciendo al pueblo que obedezcan para que sean libres. Y por eso traigo este texto maravilloso
para que usted y yo lo leamos esta tarde y lo tengamos como en nuestra casa esta semana como una tarea para que lo lean. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Él es el pronombre de ¿quién? De Dios. Él se alegrará con tu obediencia si sigues los mandamientos escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos no están fuera de tu alcance, ni son superiores a tus fuerzas, como para que no los obedezcas. Porque estas leyes no están en los lejanos cielos, tan distantes que no pueda oírlas y obedecerlas, y no haya nadie que pueda traerlas a ti en la tierra. Ni están más allá del océano, tan lejos que nadie pueda hacerte oír su mensaje. Están muy cerca de ti, en tu mente y en tus labios, para que puedas ¿qué? Obedecerlas. Mira, dice Dios, al pueblo de Israel y a nosotros, la iglesia de Cristo hoy. Yo he puesto en este día delante de ti la vida y la muerte. Todo depende de tu obediencia o de tu desobediencia. Hoy te he dado mandamiento de que ames a Jehová tu Dios y andes en todos tus caminos y guarde todas sus leyes para que puedas vivir y llegar a ser una nación grande, y Jehová tu Dios te bendiga a ti y a la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se aparta y no quieres oír y te dejas arrastrar a la idolatría, declaro en este día que ciertamente perecerás, no tendrás una vida larga y buena en la tierra que entras a poseer. Dice Dios: invoco a los cielos y a la tierra por testigos de que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ojalá escogieses la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Ama a Jehová tu Dios, obedécele y aférrate a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Así podrás vivir con seguridad en la tierra que Jehová prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues mire, mi hermano y mi hermana, esta palabra de Dios es para nosotros también hoy. Y Dios nos pide que usted y yo, mi hermano y mi hermana, escojamos ¿qué? Obedecer. Mi hermano, esto es práctico. Una persona que obedece no se mete en problemas. ¿Es así o no? Así es. Una persona que desobedece se está metiendo en problemas continuamente. Y después se quejan, que es que me discriminan, que es que por ser latino, que es porque esto, por el color, que es porque soy pobre, es porque esto o aquello. Pero eso son excusas. A nosotros nos conviene obedecer, porque la obediencia nos va a traer beneficios. Hace 8 días ustedes escucharon al pastor Jesús García diciendo de los beneficios de la obediencia. ¿A cuántos nos gustan las cosas buenas? A todos. ¿A cuántos nos gusta estar libres? A mí me gusta la libertad, que yo pueda caminar por las calles sin que nadie me señale. Oh, ahí va el violador. Oh, ahí va el homosexual. Oh, ahí va, y empieza todo el mundo a decirme nombres. Pero qué bueno cuando yo salgo y si algunos me reconocen dirán: ah, allá va el pastor, ¿verdad? Pero esta es la realidad, mi hermano y mi hermana. Obedecer a Dios es lo mejor para nosotros. Dios nos ha llamado a obedecer sus mandamientos, al tiempo que nos recuerda que sus leyes y mandamientos, estatutos no están ocultos ni fuera de nuestro alcance.
Y la palabra de Dios nos está diciendo, mire, el evangelio no está al otro lado del océano para que usted diga, no, de allá quién va a venir a predicar. O está de arriba en los cielos, de allá quién va a venir a predicar. La palabra de Dios está ¿dónde? En nuestra mente. Está en este libro. Pero Dios está pidiendo desde el comienzo de las generaciones a que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Y esa memoria está en la mente. ¿Para qué? Para que cada vez que usted necesite la palabra de Dios, active la mente para que la traiga a la memoria y usted recuerde la palabra de Dios. Y está en mi boca. Miren, mi hermano y mi hermana, la distancia que tiene la mente con mi boca. Es una distancia muy corta, muy pequeña. De aquí baja la boca. Y yo doy testimonio de la palabra de Dios. Usted da testimonio de la palabra de Dios, porque está en la mente. El proverbio nos dice, en el libro de los proverbios, hay varios proverbios que nos dicen que el hombre o la mujer habla lo que tiene que en la mente. Si el hombre es un deportista y le gusta el fútbol, ¿va a hablar de qué? Fútbol todo el día, porque eso es lo que tiene en la cabeza. Si es de dinero, va a hablar de dinero. Si es de negocio, de negocio. Si es de mujeres, de mujeres. Si es de trago, de trago. Lo mismo las mujeres, igual. Porque es lo que hay en mi mente, lo que gobierna mi mente, lo que produce en mí lo que yo hable. Y por eso Dios nos pide que tengamos la mente de ¿quién? De Cristo. Porque la mente de Cristo está impregnada la palabra de Dios. Y esa palabra fluye para ayudarnos a nosotros a vivir en obediencia a la ley de Dios. Y esa consecuencia de obedecer la ley de Dios nos hace a nosotros libres. ¡Qué bendición! Amén. Ahora, mi hermano y mi hermana, ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia en el Edén? La aparición del pecado. El grado más alto de la libertad se obtiene mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo. No hay libertad que el ser humano goce o pretenda gozar en este mundo que no esté fundada en la voluntad y en la ley de Dios, y de la cual la verdad no sea su principio y su cimiento básico. Y ahora, mi hermano y mi hermana, es la pregunta que usted y yo nos hacemos. Pastor, ¿de qué nosotros somos liberados? Pues del pecado. No sé cuántos de ustedes nacieron en hogares católicos romanos, ¿verdad? Y en esa iglesia católica romana, pues a uno desde niño lo bautizan, después lo llevan a una confirmación y después a otro grado de fe. Y en la comunión y confirmación y todo eso, hablan de ¿qué? Del pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? El que nos dejó Adán y su generación. ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Todos nacemos desobedientes. No hay uno que diga, no, pastor, yo nací obedeciendo. Come on. No era de acá. Es un marciano. Todos nacemos con el pecado original, mi hermano y mi hermana. Ahora bien, pastor, ¿la iglesia católica tenía sentido de bautizar a los niños por el pecado original? No. Porque nosotros los padres somos los que, como sacerdotes de la casa, presentamos nuestros hijos a Dios para que sean perdonados de ese pecado. Y por eso en la tradición judía, un niño era presentado a los 40 días al sacerdote. Y el sacerdocio lo que hacía era cortar el prepucio del macho para decir el pecado original ha sido cortado. ¿Entienden esto? Pero cuando nosotros en la iglesia cristiana
No podemos cortar el prepucio del niño, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Por la fe, a través del Espíritu Santo. Y por eso nuestros hijos y nuestras hijas, cuando nacen y son destetados, es decir, a los 30 o 40 días, vienen a esta iglesia y le dicen: pastor, yo quiero presentar a mi hijo delante de Dios y delante de la congregación. Y nosotros hacemos una ceremonia, pequeña ceremonia de presentación, como lo hizo Jesucristo en los evangelios, cuando le traían los niños y eran presentados para que fueran bendecidos. Y en esa situación es cuando ese pecado original se quita y el niño o la niña empieza a recibir la palabra de Dios a través del ejemplo de sus padres y a través del ejemplo de la comunidad de fe, hasta que ese niño y esa niña tienen conciencia de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal y decidir ir al sacramento del bautismo. Porque ¿qué ocurre en el sacramento del bautismo? El sacramento del bautismo, mi hermano y mi hermana, ocurren dos cosas. Una, que el bautismo debe ser por inmersión, no por aspersión. Inmersión es que usted se mete en una piscina, en un lago, en el mar, en un río, y usted, todo su cuerpo, alma y espíritu se hunden en el agua. ¿Emulando qué? La muerte. Y en esa emulación de la muerte, usted está dejando dentro del agua todos sus pecados. Y al levantarse del agua, hay una resurrección espiritual. Es decir, soy perdonado por Jesucristo a través del sacramento completo del bautismo. Y empieza un proceso de regeneración. Y ese proceso dura toda la vida, hasta que Cristo nos recoja de nuevo. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que somos liberados del pecado, y el grado más alto de esa libertad se obtiene precisamente cuando ustedes y yo entendemos el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, ustedes y yo comprendemos que somos liberados entonces del pecado. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 6. Para ustedes, mis hermanos y mis hermanas que han recorrido el camino de la fe, que han leído las Escrituras y que tienen tiempo de tener la Biblia, quiero decirles que de todos los 66 libros que hay en la Biblia, el libro más profundo en teología, en doctrinas de la Iglesia de Cristo, es el libro de Romanos. Si usted entiende Romanos, entiende el resto de la Biblia, porque es profundamente teológico, revelador de las doctrinas del perdón, de pecado, de una nueva vida, de una nueva libertad, de una nueva condición, etcétera, etcétera. Y todo el capítulo 6 de Romanos empieza entendiendo y dándonos a conocer que por la desobediencia apareció el pecado, pero también dice las Escrituras que por un hombre entró el pecado, el primer Adán, pero por el segundo Adán el perdón de pecados, y es Jesucristo. Leamos el capítulo 6 de Romanos completamente. Lo quiero leer completo para que ustedes allá en sus casas, cuando vayan esta tarde y esta semana, lo vuelvan a leer y le pidan al Espíritu Santo revelación para entender esta escritura, y ustedes se den cuenta de lo mucho que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, y es en perdonar nuestros pecados y hacernos libres. Capítulo 6, estoy leyendo de la versión de la Biblia al día, que es una versión más nueva, con un lenguaje mucho más moderno.
capítulo 6, Romanos. Bueno, seguiremos pecando entonces para que Dios pueda seguirnos mostrando cada vez más misericordia y perdón. Es una pregunta que se levanta en la congregación donde Pablo estaba mandando la carta de Roma. Y la respuesta de Pablo es, por supuesto que no. ¿Seguiremos pecando ahora que no tenemos que hacerlo? El poder que ejercía el pecado en nosotros quedó roto cuando nos hicimos cristianos y nos bautizamos para entrar a formar parte de Jesucristo, cuya muerte desbarató el poder de nuestra naturaleza pecadora. Simbólicamente, nuestra vieja naturaleza, amante del pecado, quedó sepultada con él en el bautismo en el momento que moría. Y cuando Dios el Padre, con poder glorioso, lo volvió a la vida, se nos concedió su maravillosa nueva vida para que la disfrutáramos. Así que pasamos a formar parte de Él mismo. Y por decirlo así, morimos con Él cuando murió, pero ahora compartimos su nueva vida porque resucitamos con Él en su resurrección. Ciertamente, también nuestros viejos deseos pecaminosos fueron clavados en la cruz junto con Él. Y aquella porción de nuestras vidas que amaba el pecado quedó aplastada y mortalmente herida, de manera tal que nuestro cuerpo pecador ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del mismo, porque al morir al pecado quedamos libres de su dominio y del poder que ejercía en nosotros. Y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que ahora compartimos su nueva vida. Aleluya. Cristo resucitó y no volverá a morir jamás. Nunca más la muerte ejercerá poder en él alguno. Murió una vez por todos para poner fin al poderío del pecado, mas ahora vive para siempre en inquebrantable unión con Dios. Así que considérense ustedes muertos a la vieja naturaleza pecadora, sordos al pecado, y vivan para Dios alertas a Él a través de Jesucristo nuestro Señor. No dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos. No lo obedezcan. No se entreguen a los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal, útil al pecado. Entréguense por completo a Dios, enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumentos en las manos de Dios que Él use para sus buenos propósitos. Que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos atados a la ley, bajo la cual nos esclavizó el pecado. Ahora somos libres bajo la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, como nuestra salvación no depende de guardar la ley, sino de aceptar la gracia de Dios, ¿podemos pecar y despreocuparnos? Claro que no. ¿No comprenden que ustedes pueden escoger de quién ser esclavos? Pueden escoger el pecado y morir, o la obediencia y ser justos. Aquellos que escojan se apoderará de ustedes y los esclavizará. Gracias a Dios que si bien antes habían escogido ser esclavos del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas de Dios que les he dado. Y ya están libres del viejo amo del pecado y han pasado a servir a un Señor benevolente y justo. Les hablo así, está hablando Pablo a la iglesia de Roma y a nosotros a través del Espíritu Santo, usando el ejemplo del esclavo y el amo para que me entiendan mejor. Así como antes eran esclavos de toda clase de pecados, ahora deben volverse en esclavos de lo que es justo y santo. En aquellos días en que eran esclavos del pecado, no les importaba mucho la virtud. ¿Con qué resultado? No muy bueno, por cierto. Y por eso se avergüenzan ahora
al pensar en lo que antes hacían que tanto los degradaba. Mas ahora están libres del dominio del pecado y son esclavos de Dios. Y esto les trae como beneficio la santidad y la vida eterna. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Wow. Gloria a Dios. Qué profunda palabra. Qué descripción más hermosa y más linda de la libertad a través de la obediencia, ¿sí o no? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace una exposición teológica acerca del pecado, de la liberación de su esclavitud y la decisión de escoger a quién obedecer, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Recordemos esta verdad bíblica. El pecado no es la mera infracción de la ley, según este capítulo, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental del pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. El apóstol Pablo, mi hermano, en el capítulo 6, escribe o nos muestra 3 reacciones que debemos tomar frente al pecado. ¿Las quieren saber? Ya las leyeron. Ahora, ¿ustedes identificaron las 3 condiciones que Pablo dice que nosotros tenemos que trabajar en ello, participar con Dios para que transforme esa esclavitud? Miren, mi hermano, ahí en el mismo capítulo 6, versículo 11. ¿Qué pide Dios a través del apóstol Pablo para ser libres del pecado? Morir al pecado. Así que consideren ustedes que muertos a la vieja naturaleza pecadora, sordos al pecado, y vivan para Dios, alertas a Él, a través de Jesucristo nuestro Señor. Mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que trabajar en hacer morir el pecado. ¿Cuándo? Todos los días. Porque todos los días tenemos tentaciones. Todos los días tenemos un enemigo 24/7. Y ese enemigo no duerme. Y ese enemigo no se cansa. Ese enemigo es Satanás. Y él te va a provocar y va a buscar la manera. Él conoce la debilidad de todos y cada uno de nosotros y va a hacer que esa debilidad caiga en la tentación. Y cuando usted y yo caemos en la tentación, ¿cuál es el segundo paso? Somos dominados por Satanás. De ahí, mi hermano y mi hermana, que el primer paso para tener la libertad a la obediencia en Cristo Jesús es morir al pecado. Dice, moramos al pecado, mas vivimos para Dios por medio de Jesucristo. Lo segundo, mi hermano y mi hermana, está ahí mismo en el capítulo, en el versículo 12, ¿verdad? ¿Cuál es lo segundo? No obedecer al pecado. Wow, mi hermano. Sí, porque nosotros obedecemos al pecado, ¿verdad? Y el versículo 12 dice, no dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos. No lo obedezcan. No se entreguen a los deseos pecaminosos. Miren, mi hermano y mi hermana, ¿dónde es que trabaja Satanás? En la mente, pero ¿a través de qué? De este cuerpo. Cada uno de nosotros escogemos qué hacer con este cuerpo. Pero de ahí la necesidad, mi hermano y hermana, de no obedecer al pecado para no caer ante los deseos pecaminosos. Sobre todo las niñas, las jovencitas y las mujeres también, porque todas las mujeres son hermosas y son maravillosas y tienen cosas hermosas, atrayentes al sexo masculino. Y a veces las mujeres les dicen qué hermosa se ve y se creen que son hermosas porque son hermosas. Pero empiezan entonces ¿a qué? A maquinar en la mente y a decir, wow, ¿será que yo le gusto al vecino?
¿Será que yo le gusto al compañero de trabajo? Y al otro día el esposo está diciendo, oye viejas, ¿y ese perfume? ¿Y esa nueva ropa? ¿Para qué la va a lucir? No, para ti viejo, viejo, no, para el otro viejo que está al otro lado. Porque se creyeron el cuento y están empezando ¿qué? A obedecer al pecado. Usted es hermosa, usted puede tener otros hombres, usted puede tener otra forma de vida, otro estilo, y se van creyendo ese cuento del pecado y obedecen al pecado y caen en la tentación. Pablo dice, muramos al pecado, pero también no obedezcamos al pecado. Y lo tercero, mi hermano y mi hermana, está en el versículo 13, de ahí mismo el capítulo 6. No servir al pecado. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal, útil al pecado. Entréguense por completo a Dios enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumentos en las manos de Dios que luce para sus buenos propósitos. Amén. Mi hermano y mi hermana, ¿cuántos de nosotros usamos las manos para el pecado? Para golpear, para ser un instrumento de quitarle la vida a otro, con un cuchillo, con un revólver, un ahorcamiento, etcétera, etcétera. O con nuestras manos estamos haciendo daño a alguien, colocándole veneno a algo para la comida. Hay tantas razones de que nuestros cuerpos se vuelven instrumentos usados por Satanás para hacerle daño a la humanidad, a nuestro prójimo. Nuestras hijas y los varones también hoy en día en la pornografía, instrumentos a la pornografía. Continuamente están llamando niñas y reclutando niños para la pornografía, que es una de las industrias más poderosas que hay en el mundo entero. Y Dios dice, no permitan que sus cuerpos sean instrumentos al mal, sino al contrario, que nosotros usemos nuestro cuerpo físico para la gloria de Dios, para beneficio de la comunidad. Que en vez de hacer daño con nuestras manos produzcan alimento para dar de comer al pobre. Que nuestras manos produzcan, mujeres, tejer para hacer un escarpín para un niño, hacer una bufanda para el que tiene frío, en estos días que ha estado haciendo tanto frío en este lugar. Que nuestras bocas y nuestros ojos, nuestros órganos, nuestros sentidos sean para la gloria de Dios. Amén. No para la maldición. Amén. Y en los versículos, mi hermano y mi hermana, 16 al 18, quiero leerlo. También nuestro Dios está hablando de cómo nosotros, mi hermano y mi hermana, podemos ser de bendición en cuanto a cómo hacer que nosotros podamos servir a Dios en la obediencia, conquistando Este teléfono no me quiere prender porque aquí hay poca luz y yo tengo una letra muy pequeña en en esta Biblia. Leo los versículos 16 y al 18. ¿No comprenden que ustedes pueden escoger de quién ser esclavos? Pueden escoger el pecado y morir, o la obediencia y ser justos. Aquellos que escojan se apoderará de ustedes y lo esclavizará. Gracias a Dios que, si bien antes habían escogido ser esclavos del pecado, ya están obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado, y ya están libres del viejo amo, el pecado, y han pasado a servir a un Señor benevolente y justo. Amén. Hermano, esa es la mayor bendición que nosotros los cristianos tenemos, que servimos a un amo maravilloso. En este mundo físico en que usted y yo estamos, ninguno de nosotros está libre.
Ninguno es libre. Porque hay un Señor grande con mayúscula y hay un Señor con minúscula. No hay un tercer Señor. Hay dos señores. Está el Señor del bien, que es justo, que es bueno, que nos quiere hacer el bien todo el tiempo y nos beneficia con todos los beneficios que Él tiene. Nos protege, nos guarda y nos otorga la salvación y la vida eterna. Pero hay otro Señor que es todo lo contrario y está en el medio cada uno de nosotros para tomar decisión. Porque mi hermano y mi hermana, las escrituras dicen que usted no puede navegar en dos aguas, ¿verdad que no? Porque aquella persona que se mete en una embarcación, en una desembocadura de un río con el mar y se mete en eso, lo voltea y lo hunde. Porque hay una fuerza de dos aguas, una permitiendo entrar y otra que no quiere que entre. Y entonces se forma algo ahí difícil de hacer. Por lo tanto, yo no puedo servir a dos señores. Yo tengo que escoger uno de los dos. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Usted decide servir y ser esclavo del maligno para perdición, o decide servir a Dios para libertad y vida eterna y bendición. Pero es la decisión de cada uno de ustedes. Por lo tanto, mi hermano, concluimos. Ahora somos libres del pecado, no porque nos prohíben practicarlo, sino porque no queremos hacerlo. ¿Alguna vez te has quejado de que la obediencia es demasiado difícil para un simple mortal? Estas son excusas inaceptables. Las leyes de Dios están escritas en la Biblia y son claramente evidentes en la sociedad que nos rodea. Obedecer la ley de Dios es razonable, sensata y beneficiosa. Aquellos que han empezado a obedecer a Dios, al Señor Jesús, nos hemos dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios nos manda a hacer. A través de esta serie estamos recobrando la autoridad y el poder de Jesús. No importa el precio de nuestra obediencia, recibimos los beneficios que trae la obediencia a Dios y sobre todo la libertad de no ser esclavos del pecado más. Pero la decisión es de vosotros. Dios ya sabe cuál es mi decisión. Obedecerlo, servirle, amarlo y disponerme para Él cada día. Hermano, vale la pena obedecer. Vale la pena creerle a Dios. Oremos. Señor Jesús, esta tarde Tú nos das el permiso de concluir una serie que comenzamos el año nuevo. Y te damos gracias porque esta serie de 4 sermones nos han retado y nos han hecho comprender que la obediencia es lo que trae la verdadera libertad, la verdadera bendición y la verdadera comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, somos su pueblo, parte de ese pueblo de Dios, somos acá. Damos gracias por nuestra redención y nuestra salvación. Damos gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Damos gracias a ti, Dios Padre, por llamarnos hijos e hijas de Dios. Señor, tú sabes la lucha que vive la sociedad nuestra y nosotros en medio de esta sociedad. Y es que estamos esclavos de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Mira, oh Dios, todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Vivimos en una esclavitud total
Y estamos viviendo en un momento difícil de la historia. De ahí la necesidad de acercarnos a Cristo Jesús en obediencia. Amén. Y decirle, Señor, yo creo en ti. Aleluya. Yo te necesito. Amén. Yo quiero que tú moldees mi vida y que tú me ayudes a obedecer este año nuevo. Gloria a tu nombre. Que podamos recobrar el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Nuestra obediencia va a ser retada, pero no importa, porque el que está detrás de nosotros es el que nos guía y es el que nos da la fuerza y el poder y la habilidad para que en cualquier reto de cualquier hombre o mujer, de cualquier institución, de cualquier gobierno, nosotros no le tenemos miedo a ellos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Amén. Sí, Señor. Y por lo tanto, Rey Jesús, más que nunca este año 2025, por la obediencia queremos recibir los beneficios de este año nuevo. Y gracias porque son múltiples los beneficios de nuestro Dios. Bendito eres, Jesús. Y por la obediencia, Señor, recobramos la verdadera libertad. La verdad está en nosotros. La verdad es Cristo Jesús. Y esa verdad nos hace libres. Y por lo tanto, yo tengo la libertad de decir no al pecado y sí a Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta serie maravillosa que nos ha abierto el entendimiento. Y si hay alguien en esta tarde, en este santuario, que no conoce a Jesús como Señor y su Salvador personal, sea movido por el Espíritu Santo a confesarlo y a creerlo en este lugar. Bendito tu nombre. Si hay alguien aquí en este lugar que anda en desobediencia, Señor, oramos para que usted le ilumine a través de tu santa palabra y por tu Espíritu Santo, para que esa persona tome la decisión esta tarde de obedecer. Yo quiero el bien, yo quiero la vida, yo quiero los beneficios, yo quiero la libertad completa, yo quiero la comunión con Dios completo, yo quiero el poder y la autoridad de Cristo para mi hogar y para mi casa. Amén. Yo quiero, Señor, ser útil en tus manos. Quiero ser una luz en medio de tanta oscuridad. Quiero ser sal en medio de tanta podrición. Ayúdanos, Jesús. Te necesitamos, te buscamos, te anhelamos esta tarde. Bendito eres, Señor. Y gracias por esta oportunidad que nos brindas Santo eres. de hablar tu palabra. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendigo tu pueblo, Rey Jesús. Para que este pueblo, Señor, salga de este lugar con una actitud de obediencia, con una actitud de buscar a Cristo de todo corazón, con una actitud de someter nuestra voluntad a la suya, que es perfecta, que es buena, que es justa, que es verdadera. Aleluya. Y podamos vivir como hijos e hijas de Dios. Señor, tú quieres usar a su pueblo en este tiempo más que en otro tiempo. Tú estás esperando y buscando obreros, hombres y mujeres disponibles para decirle a otros dónde está la salvación de Dios, dónde está la paz de Cristo, dónde está el perdón, dónde está el amor, dónde están los beneficios. Y nosotros ya lo tenemos. Ayúdanos a compartir este evangelio esta semana, ayúdanos a orar, ayúdanos a clamar y ayúdanos a vivir por Cristo. Sea tu nombre bendito en este lugar y que los beneficios del cielo y de la tierra se derramen sobre su pueblo en esta nueva semana que comenzamos, y permita, Señor, que nosotros la próxima semana podamos dar testimonio de cuántas señales y cuántos prodigios hemos visto de la gloria de Dios por medio de nuestra participación Bendito tu nombre. predicando el Evangelio de Cristo a toda persona. Amén. Santo. Derrama de tu Espíritu sobre cada persona y completa en nosotros el mandamiento de ir y hacer discípulos. Amén. Lo proclamamos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén.